En 2020, mientras el mundo vivía una pandemia sin precedentes, un grupo de reporteros se adentró en los hospitales y centros de atención en Colombia, documentando la lucha diaria de los profesionales de la salud para enfrentar el COVID-19 en todo el país. 5 años después, esta serie documental ofrece un espacio para reflexionar sobre las falencias del sistema de salud en su momento, las lecciones aprendidas y los desafíos hacia un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Hoy nos encontramos en la pospandemia, una etapa donde el ruido de la emergencia quedó atrás, pero sus huellas siguen marcando nuestras vidas. Es el tiempo de las cuentas pendientes, de enfrentar las secuelas que aún viven en hospitales, en familias y en quienes estuvieron en la primera línea. Son historias que nos enseñan que cerrar una crisis no es olvidar, sino aprender, para que la próxima vez estemos listos y nadie quede atrás. Soy Luisa Fernanda Borges y les doy la bienvenida a Héroes en Pandemia, una coproducción de RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia y Tres Mentes Comunican, a través de Señal Colombia, la señal de la gente. Julio Abel Lizarazo fue enfermero jefe de la sala de partos del materno-infantil de Bogotá. Su vida y su labor estuvieron marcadas por el liderazgo, la vocación y el compromiso, dejando un legado imborrable en quienes trabajaron a su lado y en las familias que atendió. Yo soy instrumentadora quirúrgica. Sí, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en la unidad de salas de cirugía. Con Julio ya llevábamos 10 años de casados. Inició su vida en la parte de enfermería como auxiliar y él hizo el técnico en auxiliar de enfermería cuando estaba en el ejército. Pues allá tuvo la oportunidad de ser el enfermero en el batallón en donde él estaba. Siempre hacía sacrificios por trabajar, estudiar, y con los hermanos fue como un modelo para ellos también. Yo siempre vi a mi hermano firme, pero él sabía que se estaba enfrentando a un enemigo serio de verdad. Sin embargo, él estaba ahí, como siempre, al frente del cañón. Amaba su trabajo, lo hacía muy bien, con el corazón. Él le gustaba ayudar allá a la gente en el hospital, lo querían mucho, por lo muy humilde que él era de tratar a la gente. Era de las personas que no hacía las cosas por hacerlas, sino que las hacía bien, era bueno haciéndolas y tenía vocación, amor por lo que hacía. Él estuvo durante muchos años en Medicine como auxiliar de enfermería y empezó a hacer su profesionalización para ser enfermero jefe. La mayor parte del tiempo pues estuvo en el área de salas de cirugía y ginecobstetricia, y ya posterior a eso los últimos, podemos decir que 4 o 5 años aproximadamente, estuvo ya en el área administrativa. Él pues estaba en estos momentos desarrollando su profesión en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde estaba en la mayor parte del tiempo en la jornada de la tarde. Pues ya llevábamos 5 meses en el frente de batalla. Nosotros tratábamos en lo posible de mantener todos los protocolos lo más estrictamente posible, pero pues algo falló. ¿Qué? No sabemos. Él sí me dijo que había estado mal en el turno. Pues llegó con malestar general, con fiebre. Le hicieron la prueba y aquí va a empezar el aislamiento. Él me dice, no, estoy aislado porque tengo COVID. Uno pues le pone la motivación, bueno, esperemos que sea de los casos que si pasan 7 días lo más probable es que vaya a estar bien, porque le pasa a la mayoría. Uno viene ya varios meses viendo mucha gente muriendo, muchos colegas, pero cuando le toca a uno es diferente. En el día número 7 de iniciados los síntomas,
él fuese a tener una desmejoría tan significativa. Él llegó al servicio de urgencias, le encontraron una neumonía. Al día número 4 de estar en UCI intermedios dijeron que la saturación estaba muy baja, entonces sí requería el apoyo en unidad de cuidado intensivo. Me dice, no aguante más, voy a quedar ventilado en la UCI. Y yo le digo que él va a salir, que él va a estar bien. Le prometo que yo voy a estar bien. Le agradezco por todas las cosas que siempre viví con él, que mis hermanas iban a estar bien. Yo estaba tratando de conciliar el sueño sobre las 10:30 de la noche cuando el internista me llamó, me dijo, desafortunadamente en el momento de realizar la intubación, él me hizo un primer paro, le hice toda la reanimación que estuvo a mi alcance y lo logré sacar después de casi 6 minutos. Me dijo que me acercara a la clínica porque él estaba en un estado muy crítico, que el índice de mortalidad era muy elevado y que ya el tercer paro ya llevaba un total de aproximadamente 40 minutos de reanimación y que su corazón no había respondido, pues que él había hecho todo lo que estaba en sus manos, pero que no lo había logrado. Se van muchos sueños que yo quería vivir con él, cosas que me proyectaba. El hecho, digamos, que él me dijo para mi último cumpleaños, yo ya lo quiero ver, doctor Lizarazo. Y todo eso, uno dice como, uy, no va a poder cumplir esos sueños y eso lo afecta a uno mucho, le deja mucha tristeza. Pero nada, la convicción va a seguir siendo la misma por él, por honrar su memoria, por agradecerle todo lo que siempre hizo, ese sacrificio, porque digamos estudiar esta carrera en este país es muy difícil si uno muchas veces no tiene el apoyo económico y él siempre estuvo conmigo apoyándome económicamente, moralmente. Realmente uno no lo asimila fácilmente, es por eso, porque no podemos despedirnos de ese ser tan importante que se fue. Que no pude ver su cara por última vez. Él murió en lo que le gustaba hacer, porque a él le gustaba servirle a la comunidad. Él sacrificó la vida de él para salvar otras vidas. Pues yo vivo orgullosa porque Dios me le dio esa bondad y siempre lo vamos a recordar, nunca lo vamos a olvidar. Nosotros cuando hicimos nuestro juramento, fue por vocación y sabíamos de todas maneras que íbamos a estar siempre en riesgo de algo, siempre, porque es un riesgo latente. Y aún sin embargo seguimos, pues porque eso hace parte de nosotros y eso está en nuestro corazón. Él movió muchos corazones, él movió y cambió muchísimas vidas. Su misión era esa. Pero la mía no ha terminado aquí. Entonces él va a seguir dándome el apoyo desde la otra vida, al lado de Dios. En Maicao, La Guajira, Johnny Reales ejercía como médico rural cuando la pandemia golpeó con fuerza. Enfrentó la emergencia en una región con recursos limitados, donde su compromiso y entrega marcaron la diferencia para muchas familias. Fue un muchacho excelente como persona, como profesional. Todos los sufrimientos, los tropiezos que tuvimos para que él llegara hasta donde él llegó. Él nunca se creció, sino que era una persona humilde. Él nunca tuvo miedo de luchar por las personas, nunca tuvo miedo de enfrentarse a cualquier situación, nunca se rindió, nunca dijo tampoco voy a renunciar a mi trabajo mientras que esto pasa, sino que él estuvo ahí firme todo el tiempo. Él era una persona demasiado alegre, amaba demasiado a su familia y él y yo éramos como uno solo. Los crié a ellos dos, fui mamá y papá. En una temporada que quedé solo con ellos, me ayudó mi madre y mis padres. Cuando él tenía 17 años, comenzó con inquietudes primero de ser futbolista. Lo apoyé. Después me dijo, papi, yo quiero ser karateca.
lo apoyé. Y estando en esa, él dijo, papi, yo voy a la universidad a averiguar sobre salud para ver qué hay, me apoyen, papi, lo que tú quieras, yo estoy contigo. Primer semestre empeñé la casa, se graduó, me dijo, pa, de aquí para adelante, yo te voy a ayudar. Él estudió enfermería superior, él es enfermero jefe, ya tenía 5 años laborando en la clínica Socabildos, aquí en la ciudad de Maicao. Nosotros estábamos empezando una vida juntos, nada más teníamos un mes de casados. Yo siento que Dios me lo prestó por muy poquito tiempo, pero fue el necesario para darnos cuenta que nosotros éramos como el uno para el otro. Él ayudaba sin pedir nada a cambio. Esa es otra cara de la moneda que tenía él. Siempre estuvo muy prevenido con esto, lo del COVID. Yo siento que él le tenía como miedo. Cuando todo empieza, que acá en Maicao creo que fueron una de las primeras partes donde aquí se notó, porque aquí hubo mucho contagio rápidamente, a él le doblan los turnos. Él ya casi no descansaba, era más lo que trabajaba que lo que descansaba. Y se dice pues que llegó un paciente con los síntomas y pues ellos lo atendieron, pues, pero con todas las medidas de protección. Pero no, realmente no se sabe qué falló ahí, porque una compañera que también atendió con él el paciente también salió positiva para COVID, pero la muchacha sí sí respondió bien pues a los medicamentos. Él se siente una fiebre una noche y pues ese mismo día fuimos a la clínica, le hicieron la prueba de una vez y ya nos devolvimos a la casa, pues él empezó sus medicamentos de inmediato. Él cuando llega la noticia me la dice a mí, porque fue otro problema que no hubo en el Estado. Cuando te llega la información, te llega directamente a ti, no te llega información con un psicólogo, de decirte, mira, tú tienes esto, pero vas a asimilar a esto con esta. Te dieron una noticia y te llegó el positivo hacia allá. Cuando llega el positivo, se cerró su cuarto. Duramos 2 semanas en cuarentena. Nosotros vivíamos solamente los dos. Pero él, como a la segunda semana, ya le empezaron los síntomas más fuertes, ya la fiebre no se le quitaba, ya tosía con más frecuencia. Y ahí fue cuando decidimos ir a la clínica, pues ya le hacen la primera placa y ya sus pulmones estaban pues bastante contagiados. Ya. Ahí ya lo dejan, ya le ponen su máscara de no reinhalación. Y al día siguiente es cuando ya proceden a remitirlo a Valledupar. No pude tampoco estar allá en el Valledupar porque no me lo impedía. Un día decidí arrancar y llegó una vecina. ¿Usted qué va a hacer, vecino? Ella no hace nada, vecino. Usted lo que se va a complicar. Pero ¿qué va a hacer? Ya no va a ser uno, si Dios no quiera, van a ser 2. Me comuniqué la última vez cuando me dieron una tabla a él. Él me quiso hablar y dije, papi, no me hables. Porque cualquier palabra que tú digas es un signo que vas perdiendo. Al día que él lo intuban, él me llama temprano, me dice, no amor, todo está bien, ya faltan pocos días, ya vamos a salir de esto. Él duró 21 días ahí, fue cuando tuvo el primer paro. Yo entré, lo pude ver, pues como él estaba ahí inconsciente, pues yo le hablaba, pero realmente no sé si él en algún momento me escuchó. Él duró, creo que fue 2 semanas y fue cuando pues ya llegó el día del fallecimiento. Siento que con él se fue gran parte de mi vida. Él nunca me enseñó a estar sin él, que era mi mano derecha, mi alma gemela, el papá de mi hijo. Fue un papá para él, yo ni era todo para mí. Todavía no sé por qué Dios permitió que nos casáramos tan joven y luego quitármelo de esta manera tan dura. Lo perdí, pero orgulloso, porque murió con los pantalones puestos y las botas. Murió ayudando a los demás. Me siento, como digo, satisfecho y orgulloso y es mi héroe y está ahí, que lo ven.
5 años después, las voces de Julio Abel y Johnny Reales ya no están, pero su legado sigue vivo en quienes los amaron. Sus familias han llevado adelante sus vidas entre la ausencia y el recuerdo, encontrando fuerza en el ejemplo que ellos dejaron. Hoy, desde su mirada, sabremos cómo se vive la pospandemia, cuando la pérdida es parte de la historia. Mientras que nosotros estuvimos con Julio, él siempre apoyó absolutamente todas las cosas que nosotros hacíamos como pareja y como familia, ¿cierto? Pero ya con la ausencia de él hubo muchísimo tiempo en el que tuve que mantener 2 y hasta 3 trabajos porque era necesario para suplir las necesidades que no paraban, ¿cierto? Porque afortunadamente tuvimos la capacidad de mantener la parte escolar de las niñas, porque obviamente es fundamental, pero también fue un reto grandísimo porque estaba en ese momento terminando la universidad, pudo terminarla, logró conseguir trabajo para irse y en estos momentos estar cumpliendo también su sueño de hacer su especialización en otro país, pero siguiendo su vocación, ¿no? En este momento yo estoy haciendo la residencia en medicina interna. Es una especialidad también bastante demandante, difícil, pero que hace mucha falta. A nivel Colombia uno puede ver que la falta de especialistas es grande. A veces, yo me acuerdo cuando hice rural en el Caquetá, cuando yo enviaba a un paciente al internista, era una oportunidad de cita a 2-3 meses, era bastante lejano. Realmente en lo personal, en lo que he podido ver, siento que tengo muy buena relación interpersonal con los pacientes, como que aparte de la parte médica, esa parte humana nos fluye bastante bien y siento que en parte es porque, es más, todavía utilizo una frase que mi papá me decía para la entrevista. Cuando uno pregunta los hábitos tóxicos, uno les pregunta: fuma, no, toma, no, baila pegado. Esa la decía él. Y la gente siempre se ríe y ya rompes una barrera con ellos. Eso lo aprendí de él y es eso, es un momento especial de la vida, especializarse como médico, que estoy disfrutando y que espero hacer mejor cada día para poner esas cosas al servicio de mis pacientes, de mis futuros pacientes. Él me enseñó muchísima paciencia. Él era muy tranquilo. Entonces yo siempre he sido de un carácter más fuerte. Y él sí me decía siempre: toca con calma las cosas. Entonces ese tipo de cosas definitivamente me quedaron de Julio. Yo tengo la responsabilidad de continuar con la familia, ¿sí? De continuar adelante y de llevar a mis hijas, ¿sí? Pues obviamente desde esa fortaleza y esa resiliencia que ellas ven en mí, con esa capacidad que he tenido de continuar para que ellas también aprendan eso de su vida. Lo último que me dijo fue que cuidara a mis hermanas y yo le dije, y a Natalia, que es la esposa, y yo le dije que sí, claro que sí, que yo las iba a cuidar, que yo iba a estar pendiente. Al día de hoy pues mis hermanas están creciendo, yo no soy la persona que estaba más ahí, pero siempre que hablamos seguimos siendo cómplices como hermanos y es una promesa que de a poco se va cumpliendo, pero que espero cumplir el resto de mi vida. Y realmente yo sí siento que llevo muchas cosas de mi papá conmigo y cuando veo a mis hermanas veo muchas cosas en ellas de él y eso es bastante especial. Estas historias nos recuerdan que la pospandemia no es solo un tiempo después de la emergencia, sino un territorio marcado por ausencias. Ambos entregaron su vida en medio de la pandemia, dejando un legado de vocación, entrega y amor por su labor.
Su memoria es un llamado a no olvidar y a seguir trabajando por un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo que cuide y valore tanto al personal de la salud como a los pacientes. Para entender qué hemos hecho desde entonces, qué falta por hacer y cómo prepararnos para que tragedias así no se repitan, invitamos a expertos que han seguido de cerca la evolución de nuestro sistema de salud y sus desafíos. Lecciones aprendidas, la necesidad de la movilización, lo que se obtiene a través de la movilización ciudadana, ventajas de la pandemia es que llegó para despertarnos y ese despertar yo creo que llegó para quedarse. Tenemos una sociedad y una ciudadanía mucho más consciente de la insostenibilidad del modelo que tenemos imperante en Colombia, la insostenibilidad de un sistema tan infinitamente inequitativo y que finalmente se traduce en inequidades a la hora de garantizar todos los derechos fundamentales, uno principal como el de la salud, por ejemplo. Si uno no tiene una prepagada, pues no puede tener garantía de unas mínimas condiciones, y el hecho y la claridad de que no es por estar afiliado o tener una afiliación a la seguridad social que a la hora de estar enfermo, requerir un servicio, va necesariamente a obtener la prestación de vida. Lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, con el tema de la escasez de medicamentos y todo lo que viene y todo lo que se ha desatado a raíz de esto, que mucho sabotaje por parte de prestadores del servicio se han demostrado, de hecho, en la actualidad, como muchas veces teniendo los implementos, los pañales, los bienes de primera necesidad, en fin, teniendo el abastecimiento suficiente, se le niega a los pacientes, pero a la postre se le quiere atribuir eso como una crisis a raíz de el cambio de modelo que quiere implementar el nuevo gobierno. Y lo que es paradójico es que lo que sabemos es que hasta el momento precisamente no se ha querido dejar implementar el legislativo o el Congreso no ha querido dejar implementar esa reforma estructural que desde épocas de la pandemia los ciudadanos estamos reclamando en sentido mayoritario. Para eso elegimos este gobierno de alguna forma. Era uno de los compromisos fundamentales y uno de los mandatos que se fueron dados en materia laboral, en materia de educación, en materia de salud. 3 reformas estructurales, 3 ejes principales de un plan de gobierno que fue elegido democráticamente y que fue producto de una gran movilización en Colombia, y que ahora, por la reticencia de unos cuantos grupos económicos que lamentablemente tienen incidencia también en el poder legislativo, que manejan mucho el lobby, en fin, que tienen muchas formas para hacer un bloqueo a esas demandas sociales, pues hacen que hasta el día de hoy todavía tengamos mucha dificultad a implementar o a tomar políticas públicas adecuadas y acorde con ese diagnóstico que nos fue dado desde la pandemia. En cada historia que hemos contado hay un mensaje que no podemos olvidar. La memoria es nuestra mejor defensa para no repetir los errores del pasado. La pospandemia nos ofrece la oportunidad de transformar la salud en un derecho que se vive todos los días, no solo cuando hay crisis. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Héroes en Pandemia, una coproducción de Señal Colombia y 3 Mentes Comunican. Nos vemos en el próximo capítulo con nuevas historias que nos inspiran a no olvidar, a seguir cuidando y a defender la vida como un derecho de todos. Ministerio TIC.